Ahora sí, es el momento de recibir al doctor en ciencia política, investigador y docente Rafael Piñeiro. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Rafael, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Bueno, y felicitaciones por el triunfo de ayer. Bueno, sí. Ya el productor te felicitó y mirá que hizo gran esfuerzo en felicitarte. No, reconozco. Es un deportivismo que los hinchas de Peñarol solemos no tener. Las percepciones sobre transparencia y corrupción en Uruguay. Hubo, la semana pasada, ¿cómo se le define? Porque vi que por ahí le llaman Open Lecture, pero ¿qué es una especie de...? Bueno, en la universidad tenemos son como unas conferencias, ¿no? Que tienen variadas temáticas bastante variadas, en la que queremos involucrar no solo a estudiantes de la universidad, sino a público en general, y les damos este nombre como de clases abiertas. Y en el marco de esas clases abiertas hicimos la presentación de esta encuesta y un informe de una encuesta sobre transparencia y corrupción que está en el marco de un observatorio que estamos institucionalizando sobre transparencia y corrupción. También ahí hicimos una presentación de un informe sobre el proyecto de ley que está a estudio en la Cámara de Representantes sobre financiamiento de partidos. Bien, perfecto. Simplemente para abordar, para cerrar esta información, les cuento que participaron de esta actividad organizada por la Universidad Católica y sus licenciaturas en Economía, Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social, Derecho y Notariado, Cecilia Rosell, de justamente la Universidad Católica, de su Departamento de Ciencias Sociales, Diego Gamarra, de su Departamento de Derecho, Emiliano Tealde, de su Departamento de Ciencias Sociales, y además el integrante y columnista de La Mañana en Camino, Pedro Crivari, como integrante de la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción, Uruguay Transparente. Y desde esa perspectiva, bueno, ¿cuáles podría, y del estudio que acabas de citar, cuáles podrías subrayar son los 4 o 5 pilares fundamentales con relación a estos temas? Y digo estos temas porque ya de paso va implícita la primera pregunta. Hablar de transparencia y hablar de corrupción, ¿es hablar de cosas que se retroalimentan en un sentido o en otro? Bueno, en realidad son dos fenómenos diferentes, ¿no? Uno puede ser transparente en su gestión, y obviamente eso implica algunas cosas respecto a el tipo de prácticas en las que va a poder o no incurrir, de acuerdo a que tenga ciertos parámetros de exposición en lo que hace, ¿no? Es decir, en este sentido la transparencia es una disuasión a la realización de prácticas indebidas o corruptas. Por otro lado, uno puede no ser transparente y no ser corrupto, ¿no? Claro. Es decir, no tener los niveles de transparencia, digamos, o altos niveles de transparencia en su gestión pública, pero no necesariamente eso implica que esa gestión se desarrolle con prácticas corruptas, ¿no? Lo que sí es más probable es que se puedan incurrir en prácticas corruptas sin que haya ningún tipo de, o que sea más difícil descubrirlas, o que no haya tampoco disuasión para realizar esas prácticas, ¿no? Y en este sentido es que corrupción y transparencia están unidas. También están unidas en algo que nosotros intentamos relevar en esta encuesta, que es su relación con la confianza institucional. Es decir, tanto la transparencia como la corrupción impactan fuertemente sobre los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones en general y en diferentes instituciones en particular, ¿no? Entonces, vos me preguntabas algunos hallazgos del estudio. Bueno, sí. El estudio es una encuesta online a ciudadanos que nosotros, obviamente esta no es una muestra representativa de la población,
Lo que sí, nosotros conocemos algunos parámetros de la población, como sexo, edad, nivel educativo de la población, lugar de residencia de la población, y también conocemos, de acuerdo al resultado de la última elección, el voto en las elecciones de octubre, ¿no? De la población mayor de 18 años. Lo que intentamos hacer nosotros es, a través de un mecanismo de lo que se llama postestratificación, es hacer parecer el grupo de encuestados a esos parámetros poblacionales que conocemos, ¿no? Y entonces tratar de suponer que está en base, que se parecen esos parámetros que también están asociados muchas veces a lo que la gente contesta respecto a estos temas, bueno, que en ese sentido al menos nuestra encuesta se parece a la población en general. Pero siempre hay que tener el recaudo de que obviamente esto no es una encuesta, en la medida en que se hace online, no es una encuesta que cumple con el supuesto básico de la encuesta, que es una muestra aleatoria de la población y que por lo tanto es seguramente representativa de la población. Eso en primer lugar. Es como una nota metodológica para tomar con recaudo lo que dice esta encuesta, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que parece interesante, algo que también ya sabíamos, pero está bien volver a tener en cuenta, es que Uruguay tiene, si uno se fija en los estándares internacionales, buenos desempeños en cuanto a transparencia y corrupción, ¿no? El índice de transparencia internacional, ¿no? El índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional le da bastante bien a Uruguay, no solo en términos regionales, sino en términos mundiales. Lo mismo pasa con otros indicadores, como el de governance del Banco Mundial. Ahora bien, cuando vamos a encuestas donde preguntamos cuál es la percepción que tienen los ciudadanos respecto a cuál es el nivel de corrupción en Uruguay, bueno, las respuestas son bastante diferentes a el panorama que existe sobre Uruguay en términos comparados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en nuestra encuesta, por ejemplo, es un tema de preocupación para el 80% de quienes contestan esta encuesta, ¿no? ¿Cuál es el tema de preocupación entonces para esa gran mayoría? Claro, a ver, si lo ponemos con una serie de temas, bueno, la desocupación está en primer lugar, la crisis económica y la recesión, la violencia y la delincuencia, la situación de la educación, la pobreza y la desigualdad, sí. Y recién sigue la corrupción. Ahora, le preguntamos a las personas, en base a una serie de temas, cuánto le preocupa, ¿no? Y entonces lo que hacemos para sacar ese 80% es sumar a aquellas personas en que esos temas le preocupan mucho o bastante, ¿tá? Si le parecen muy importantes o bastante importantes en Uruguay. Y bueno, y a un 88,4% de quienes entrevistamos le parece muy y bastante importante, ¿no? Muy o bastante importante, ¿tá? Entonces, eso quiere decir que hay una preocupación por estos temas en la ciudadanía, ¿no? Eso en primer lugar. Después, cuando hay otro dato que va en esta línea, ¿no? Es que más del 70% dice que hay mucha o bastante corrupción en Uruguay, ¿no? Cuando le preguntamos, bueno, pensando en general en las instituciones públicas, ¿cuánta corrupción diría usted que hay en Uruguay? Bueno, el 70% de la gente dice que hay bastante o mucha corrupción, ¿no? Un 48,8% dice bastante y un 25,5% dice mucha, ¿no? De vuelta, estos son números que uno en principio no esperaría, sí, en función de lo que se conoce respecto a cuáles los niveles de transparencia y de corrupción en la gestión pública en Uruguay, y tampoco de acuerdo a la percepción que existe en función de las mediciones comparadas, ¿no? De cualquier manera, sí, los ciudadanos tienen estas percepciones que de alguna manera están disociadas con el fenómeno en sí, ¿no? Y esto es relevante.
Lo otro que era esto que te comentaba respecto a, bueno, cómo esto se relaciona con la confianza institucional. Y esto es, ¿por qué es importante la confianza en las instituciones? Bueno, la confianza en las instituciones es relevante porque las instituciones son quienes deciden, ¿no? Quienes están al mando de las instituciones deciden sobre políticas públicas y luego son quienes ejecutan esas políticas públicas. Ahora, el éxito de esas políticas públicas no solo está en cómo se diseñan, no solo está en cómo se ejecutan, sino está en cuál es el cumplimiento luego que tienen, el cumplimiento que sobre todo suele ser voluntario, de parte de los ciudadanos, ¿no? Y para eso, obviamente, necesitamos que la gente confíe en las instituciones. Si la gente no confía en las instituciones, decir, bueno, en realidad por algo estarán diciéndome que haga esto, no lo voy a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, las instituciones públicas, el Ministerio de Salud Pública, tuvieran unos bajos niveles de confianza institucional, sería mucho más difícil que lo que le es en la actualidad para hacer cumplir algunas reglas respecto, por ejemplo, al manejo de la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, en sí, en términos prácticos, la confianza institucional es muy relevante para el funcionamiento de las instituciones políticas, para el funcionamiento de las sociedades. Eso en términos más específicos. En términos generales, obviamente, los niveles de confianza institucional revierten sobre la calidad democrática o la percepción que tienen los ciudadanos respecto a cuál es la calidad de la democracia en ese país. Porque precisamente lo que es la corrupción o lo que se entiende por corrupción es precisamente que las instituciones y las políticas no son las que los ciudadanos prefieren, sino que son derivadas de un proceso donde alguien tuvo capacidad de corromper a los encargados de decidir o diseñar esas políticas o ejecutarlas para favorecerse, ¿no? Y entonces obviamente la pérdida de confianza en las instituciones es también un síntoma de deslegitimación de la democracia. Cuando nosotros vemos entonces y diferenciamos, veamos cuánto confían en diferentes instituciones las personas que dicen que hay mucha y bastante corrupción y los que dicen que hay poca o ninguna corrupción, ahí las diferencias son importantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, pensémoslo de esta manera. Nosotros le preguntamos a la gente que en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada de confianza y 7 es confianza absoluta, ¿no? ¿Cuánta confianza tienen diferentes instituciones? Por ejemplo, las empresas públicas, el Poder Judicial, los funcionarios públicos, el Parlamento, los ministerios, las intendencias, los municipios, los políticos en general. Y lo que vemos es que cuando, para las personas que dicen que hay mucha o bastante corrupción, en promedio esto está entre el 3,7, de que las mejores evaluadas son las empresas públicas, y 3,1 de esa escala que va de 1 a 7 en promedio, ¿no? Valores del promedio hacia abajo, ¿no? Sí. Cuando los que contestan, cuando solo nos centramos en lo que contestan quienes dicen que hay poca o ninguna corrupción, ¿no? Ahí esos valores promedios son bastante más altos, están por encima del 4 y en algunos casos llegan al 5 en esta escala de 1 a 7. ¿No? En algún punto, obviamente, Rafael, estos datos que vos señalás lucen como razonables, como hijos de cierto sentido común, ¿no? La persona que tiene una mirada más desconfiada del sistema político en general tiende a creer que le ocurre a ese sistema más cosas malas o dañinas y viceversa, ¿verdad? Exacto, la relación entre confianza institucional y corrupción es como una relación endógena, ¿no? Que un fenómeno refuerza al otro. Y me parece que esto es lo más relevante que muestra esta encuesta, es decir, niveles relativamente altos de percepción de corrupción junto a niveles también altos de cierta desconfianza en las instituciones, ¿no? Me parece algo interesante que dijiste al pasar, la retroalimentación de esos paradigmas, porque uno puede suponer que lo natural, podría llegar a suponer, es que como yo no
Es decir, como yo no creo mucho en el sistema, presumo que es corrupto y en realidad uno conversando con las personas advierte que las personas que por distintas razones, por sesgo ideológico, por trazabilidad histórica, qué sé yo, tienen como una mirada muy crítica para los sistemas republicanos, democráticos en general, y a veces son abrazados por miradas un poco más autoritarias, a veces necesitan como justificar esa mirada utilizando algunos temas en general que aplican para la corrupción o la transparencia, ¿no? Sí, esto funciona, si uno tiene una creencia, funciona en base a lo que se llaman sesgos de confirmación. Es decir, esas personas a su vez van a estar mucho más atentas a toda la información que confirma esa creencia que tienen y van a dejar de lado toda la información que no la confirma, ¿no? Claro. Y eso lo que hace es que esa creencia persista en las personas, ¿no? Y de lo que se observa en la encuesta es precisamente esto, ¿no? Es decir, que buena parte de los uruguayos desarrolla, o por lo menos de los encuestados, desarrolla ese tipo de percepciones, ¿no? Y obviamente ese tipo de percepciones están asociadas a lo que conocemos de confianza en las instituciones también, claro, ¿no? Y todo eso va, digamos, no necesariamente tiene un correlato en cómo es la gestión pública en el Uruguay, ¿no? Eso también es importante remarcarlo, ¿ah? Lo otro interesante que vemos en la encuesta es, bueno, gran variación cuando uno pregunta dentro de diferentes instituciones cuál es la percepción de corrupción. Es decir, le preguntamos cuánta corrupción cree que existe en la aduana, en las intendencias, la policía, los municipios, las empresas públicas, el Parlamento, el Poder Judicial, la Dirección General Impositiva, ¿no? Y ahí vemos una variación muy grande, ¿no? El 85% de los encuestados dicen que hay mucha o bastante corrupción en la aduana y solo el 37,5% dicen que hay mucha o bastante corrupción en la DGI, ¿no? Uh-huh. Y en el medio... ¿En la aduana cuánto me dijiste? Una gran variación, 85,6%. De vuelta, esto va en la línea de cómo uno piensa que funcionan determinadas instituciones que están muy asociadas, en este caso, al control. Es interesante ver las diferencias, sobre todo entre ambas puntas, porque ambos son agentes de control. Uno de la importación y exportación de mercaderías y el contrabando, y la DGI por otro del cobro de impuestos, ¿no? Y la diferencia que hay entre una y otra es bastante grande, ¿no? De lo que habla también de percepciones diferentes, pero también espacios para las instituciones públicas para trabajar en cuanto a la posibilidad de mejora de esos niveles. Bien, perfecto. ¿Hay acceso público a estos resultados, Rafael? Bueno, estos son unos resultados. ¿Hay transparencia para con estos resultados? Sí, ahora nosotros, estos fueron una presentación, esta encuesta la terminamos de hacer en noviembre, presentamos estos resultados ahora en esta actividad, y nuestra idea es sobre febrero tener, bueno, el informe completo, y obviamente las bases de datos con las que revisamos esto van a estar disponibles en una página web que vamos a hacer de este observatorio que estamos llevando adelante en colaboración con Uruguay Transparente. Bien, y a propósito, ¿de aquí en más el Observatorio de Transparencia, cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser su ritmo de trabajo, por decirlo así? Mira, este observatorio lo que hace es, por una parte, hay una serie de investigadores que son esos que vos comentaste, que trabajan en estos temas, en sus agendas de investigación de alguna manera se relacionan con temas de transparencia y corrupción, que es Emiliano Tealde, que es economista del Departamento de Ciencias Sociales, Cecilia Rosell, que es politóloga y socióloga del Departamento de Ciencias Sociales, yo que también estoy en el Departamento de Ciencias Sociales, y Diego Gamarra, que está en el Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Nos juntamos para esta iniciativa, que fue una iniciativa, entre otras cosas, que
digamos, surge a partir de una propuesta de Pedro Crivari, ¿no? Y Uruguay Transparente, y la idea es, bueno, tener esta encuesta que se haga anualmente y tener otras actividades, y que estas actividades estén relacionadas también con algunas de las tareas de docencia que nosotros tenemos en la universidad. Así que tratar de involucrar a estudiantes, esto lo hacemos a partir de 2 cursos que tenemos en el primero y en el segundo semestre del año sobre estos temas de transparencia y corrupción, y que sea como una experiencia también de investigación sobre estos temas en diferentes dimensiones, porque vamos a tener estudiantes que son estudiantes de Derecho, de Notariado, de Sociología, de Ciencia Política, de Trabajo Social, de Economía, pero también estudiantes de otras licenciaturas en la universidad. Y bueno, la idea es que también este observatorio interactúe con la docencia que tenemos en la universidad. Entonces, investigación, docencia y colaboración con Uruguay Transparente también para pensar los temas que vamos a llevar adelante en términos de investigación, en términos de generación de documentos, de propuestas, y en términos también de debate y difusión sobre estos temas. Bien, ¿sabés qué? No me quedó claro si estos resultados, digamos, de la encuesta de la que hablaste más temprano, van a estar colgados en algún sitio, y a partir de cuándo en todo caso. Van a estar colgados a partir de febrero, okay. Que es cuando vamos a tener la página web del observatorio y vamos a hacer un lanzamiento formal del observatorio. Estos son los primeros resultados que nosotros queríamos divulgar el 9 de diciembre en ocasión del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Buenísimo. Bueno, te dejo un abrazo grande, querido Rafael. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo para ti, Alejandro, y nos vemos pronto. Rafael Piñeiro, el doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.